Ricardo Herrera, muchas gracias por atendernos y por estar aquí. Bueno, la verdad que es un honor estar contigo. Muchas gracias. Y una gran alegría, la verdad. Qué bien. Si quieres, empezamos explicando un poco dónde estamos o dónde nos has traído. Vale, pues estamos en el Prat de Llobregat, en Carpeta Tarrida, un lugar que le tengo muchísimo cariño porque me ha alegrado muchísimos fines de semana. Creo que tiene la bodega más bonita que he visto en mi vida y está a 500 metros de casa, así que los fines de semana me paso siempre por aquí. Y se puede hacer vermut, luego veréis en la entrada, y hacen las mejores anchoas que la prepara la madre desde toda la vida. Un lugar muy de la tierra, muy del pueblo, y donde me siento muy cómodo, así que por eso he elegido este lugar. Qué bien, tío, me alegro mucho. Bueno, has elegido también uno de los vinos, Sí. Al final no hemos decantado por... Una de las cosas que se puede encontrar, tienen añadas súper antiguas de casas súper clásicas, y nada, y te da la comodidad de que puedes ir a la bodega, mirar tus vinos, elegir lo que te parezca y perderte ahí. Yo me he pasado literalmente, no días, pero horas. Ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y tú, entonces, tú eres argentino? Yo soy argentino, Vale. hace 21 años que vivo aquí. Sí. Bueno, en Cataluña, en el Prat hace 6 años. Y nada, mi formación ha sido aquí, o sea que soy argentino, pero mi formación sobre el vino ha sido aquí en Barcelona, en la Escuela de Hostelería, luego he seguido, pero yo aprendí de vino aquí, así que me enamoré, como quien dice, del vino aquí. ¿Tú cuando llegaste aquí a Barcelona? Yo tenía 18 años, me vine con mi hermana, Vale. que ella tenía 30, y nada, y llegué como un chaval a Tarragona, a Salou, trabajando ahí como en discotecas y pasándonos súper bien. Y nada, los años fueron pasando y no encontraba qué era lo que quería hacer. Es algo que me atrapó siempre, ¿no? Encontrar hacer lo que me gusta. Claro. Y nada, pues en Salou empecé a aprender idiomas. Luego luego de Salou, sí. Bueno, no, hay una música aquí. Me fui a Tenerife, encontré un italiano loco que me dijo que yo tendría que ser auxiliar de vuelo, porque hablaba idiomas y era alto, y así que me fui a Barcelona y empecé a estudiar lo de auxiliar de vuelo, pero sí. Qué bueno. Terminé trabajando en los trenes, en el AVE, viajando por toda España y descubriendo que cada lugar que iba se comía de una forma y se bebía de una forma diferente, y las gentes eran de una manera determinada, y eso a mí me empezó a gustar muchísimo, y empecé a descubrir el tema del vino y todo esto con 20 y pico años. Vale. Y tuve la suerte luego de conocer a mi mujer, que ahora es mi mujer, y que ella era de Burdeos. Y cuando me llevó a Francia a presentar sus padres, claro, me trajeron un vino que ella había hecho la vendimia de pequeña, y el padre me lo contó de esta manera: mira, pues vamos a beber un vino que Hélène hizo la vendimia. Claro, ella es de Saint-Émilion, que no le dije, que es una zona súper importante de vino en Francia. Y yo, cada palabra que decía, me decía, no lo podía creer. Qué bueno. O sea, Hélène hizo la vendimia de este vino. ¿Ya solo con la historia dijiste? Sí, me pareció algo, no sé, me tocó algo raro. Y cuando volví a Barcelona ya estaba totalmente obsesionado. Y esto era cerca de Navidad. Y para Navidad Hélène me regaló una cata de vinos de 3 días, bastante amplia, y vinos de todo el mundo. Me acuerdo que fue en el barrio de Gracia. Lo hizo una sommelier que siempre intenté volver a ver y nunca la vi. No me acuerdo el nombre, pero si la hubiese visto, le hubiese dicho gracias. Y esos 3 días la verdad que fue una cosa, me tocó fibras muy profundas, y me di cuenta que esto era para mí. Y así que fui a casa y puse en Google qué estudiar si te gusta el vino. Pues no sabía, nadie me había dicho, no se habla mucho de esto. ¿Esto en qué año sería? Y esto fue en el 2008, una cosa así, 2008, no hace mucho.
y pues salieron sommelier. Vale. Y yo, hostias, esto me suena mucho. O sea, no sabía nada, sabía yo nada. o sea, de cero. Y así que bueno, sommelier. Luego puse en Google estudiar sommelier en Barcelona y me salieron 2 escuelas, el SET y el ESOP. Y apliqué para las 2. Una me dijo que no, porque no venía del sector y no tenía ninguna relación y demás. Así que... En ese momento era bastante... Sí, supongo que sí. Así que la otra me dijo que, bueno, me aceptó. Digamos, me hizo una entrevista y me aceptó para hacer la formación. Y tuve la suerte de hacer este curso con un grupo de gente, la verdad que muy, muy buena gente, la cual todavía estamos en contacto y tenemos un grupo y vivimos todos 2 años fabulosos y me fue enganchando cada vez más. Pero yo, claro, yo seguía trabajando en Es lo tuyo. el tren, o sea, yo esto me había pedido una reducción de jornada para hacer, creo que era martes y jueves. Yo seguía, yo tenía una buena posición, tenía un buen sueldo y estaba contento, ¿no? Y luego cuando terminé, un amigo mío, bueno, un compañero mío que hacía el curso aquí, que era Miquel Sabrián, un personaje que lo quiero mucho, él empezó a trabajar en un restaurante y eso me picó un poquito. Empezó a trabajar como sommelier en el Mo con Xavi Ayala. O sea, que ya no solo al tema estudiante, sino que Sí, ya, claro, ya se había yo no metido. tenía en realidad intención de trabajar de eso, pero luego y yo veía que él aprendía mucho. A mí siempre lo que me atrapó del mundo del mundo del vino es el conocimiento. Y yo veía que él estaba aprendiendo muchísimo. Y yo o sea, es que el camino para aprender es tocar vino y es trabajar. Así que cuando terminé el curso puse en Google, Trabajo, ¿no? puse mejores 10 restaurantes de Francia y le envié el currículum. Apenas sí, ¿no? Así. Mejores 10 restaurantes de Londres y le envié el currículum. ¿Qué dices? Mejores 10 restaurantes de Nueva York y le envié el currículum. Y me llamaron del mejor restaurante de Francia. Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿Pero en ese momento era ¿Pero por qué bueno, fuera? Para aprender... Para... me hicieron como un stage de sommelier, unas prácticas de sommelier. Vale. Y decidiste hacerlo ahí. Y bueno, en realidad me dijeron, mira, no te podemos ofrecer trabajo porque tú no tienes experiencia, pero sí que te proponemos venir aquí y hacer unas prácticas si te interesa. Estas son las condiciones. Y yo dije, vale, dejé mi trabajo en el tren, bueno, pedí una excedencia. Qué bueno. Y me fui a Francia, a Mirasur, a 5 minutos de Mónaco, con el chef Mauro Colagreco. Personaje divino, una de las experiencias más fuertes de mi vida, sin duda, porque llegué ahí, imagínate, Francia, el mejor restaurante de Francia en ese entonces, ahora es el mejor restaurante del mundo. El idioma ya lo Yo hablaba, controlabas, ya. sí, pero nunca se domina un idioma, Ya. siempre te da esta inseguridad, ¿no? O sea, Claro. una cosa es hablar aquí y otra cosa ir a Sí, Francia sí. y trabajar. O Ahí sea, está. tenía mucho miedo. ¿Y cuando llegaste ahí, qué te encontraste? Cuando llegué ahí me encontré un ambiente como de servicio militar, súper estricto, con muchas reglas muy marcadas y con un respeto a la autoridad muy grande. Tenías que, cada vez que hablaba el chef, tenías que mirar a los ojos y decir, ¡uy, chef! O sea, era una cosa. ¿Sí? Sí. Francia es una cosa increíble. Pero de alguna manera me sentí como en la película de Forrest Gump cuando entra en la mili, que al final era fácil porque tenías que jugar ese papel, Claro. tenías que hacerte el fuerte y decir oui chef, Y ya está. y yo encajé muy bien porque me di cuenta que era todo como una actuación, ¿no? de ambas partes. Claro. Y yo lo encajé bien, empezó a fluir y estuve ahí toda la temporada, 9 meses 9 meses. duro, pero fabuloso y aprendí un montón. Pero me pasó algo loco, algo raro, porque cuando yo estaba estudiando lo del curso de sommelier y luego hablaba con sommeliers y hablaban de que habían probado estos grandes vinos y hablaban de una forma que yo no tenía esa profundidad. Y yo sentía, guau, ¿cuánto sabe esta gente?
sea, probar grandes vinos te da conocimiento, yo pensé. Entonces fui ahí y tuve la suerte de probar los mejores vinos de Francia y del mundo. Y yo los presentaba y luego nos íbamos a nuestro unidor y los teníamos que catar, tal como hacíamos en Monbini. Sí. Y yo, desde la inocencia y de la ignorancia, pensaba que esa botella me iba a cambiar la vida, ¿no? Pensaba como, wow, ahora voy a saber Claro, mucho. ahora sí, ¿no? Ahora sabré. Y no pasaba nada. O sea, de hecho, mi sensación antes de entrar ahí, o cuando llegué a Mirasur, fue como, wow, cuando salga de aquí voy a saber muchísimo. Y Yo me creo di cuenta que no... Yo creo que de alguna manera Sí. sí que aprendes, ¿no? Parece. Claro. Ahí está. Es lo que hablamos, ¿no? Sí, tú me lo decías mucho. En Monbini no parece que estás aprendiendo, pero sí que vale la pena. Sí, sí, claro. Y ahí me empecé a obsesionar aún más con el conocimiento del vino, porque me di cuenta que eso a mí no me llenaba probar, o sea, la gran botella, o no me daban la respuesta que yo buscaba. Y yo buscaba respuestas en el mundo del vino que no la encontraba en ninguna parte. Si bien el curso de sommelier fue una gran experiencia y aprendí un montón, yo salí muy perdido de ahí. Salí con muchas preguntas. Te dan una base, pero tú sales de allá que tienes sí, que... no sé cómo catar o cómo va esto, por qué el vino es aquí. O sea, hay como un approach, un pseudo romántico, que es súper bonito, sí, ¿no? y que está súper bien. Pero yo inconscientemente buscaba respuesta. ¿Por qué este vino era así? O ¿por qué era tan grande? ¿O por qué era tan pequeño? ¿O por qué tenía tanta calidad? ¿O por qué la gente pagaba muchísimo? Pero nadie me había dicho esto. ¿Por qué era esto? Entonces, y esa etapa de Mirasur la viví así, que me daba cuenta, bueno, sí, yo me daba cuenta que estaba aprendiendo, porque tenía, a lo largo de un tiempo, tenía referencias de productores en la cabeza que antes no tenía. Claro. Incluso podía ver la diferencia de cómo se expresaba un año y cómo se... pues esto está bien. Bueno, y la evolución del servicio, ¿no? A lo mejor cuando llegaste allí te encontraste dónde me meto, ¿no? La verdad que fue ¿Cómo fue? El servicio era muy relajado, ¿sí? Teníamos mucha libertad, era un poco rompedor para Francia, que es tan estricto. Eran estrictos en algunas cosas, pero luego éramos muy libres a la hora de trabajar y de estar en el... Digamos, no tenían el típico, o sea, servir por la izquierda, por la derecha o esto, pero, o sea, sí, había unas cosas que había que respetar, todo muy elegante y demás. Pero no hacía falta. Ese era uno de mis miedos, ¿no? O sea, yo que soy un poco desastre, no podría hacer esto. Pero no pasó esto, no pasó esto. Qué bueno. ¿Y entonces te encuentras que ya acaban los 9 meses? Sí, me tenía que volver a Barcelona porque mi mujer estaba ahí y era Miru. O sea, que te fuiste allí y te fuiste solo. Sí, me fui solo. Sí. Pasó la temporada y me volví. Me ofrecieron quedarme, pero yo tenía que volver a Barcelona. Yo le había dicho a mi mujer que... porque generaba un poco de duda, éramos novios entonces. Entonces antes de irme le pedí de casarse conmigo para que... No, que yo voy a volver, o sea, no te preocupes. Así que volví... Me estoy viendo todo. Tranquilo, chin. Está bueno, ¿no? Está muy bueno. Vale, volví a Barcelona y tiré 2 currículums. A l'ABAC y a Monbinic. Y me llamaron, primero me llamó el ABAC y empecé a trabajar en el ABAC y en las 2 semanas me llamó el gran César Cánovas para entrevistarme para Monbinic. ¿En qué año estamos ya en esto? Estamos en el 2014. Vale. Sí. Y Monbinic había sido siempre mi sueño. Bueno, el sueño que yo creo que de cualquier sommelier. Pues sí. O sea... Y aparte en ese entonces se trabajaba de lunes a viernes, o sea, era como... La época dorada, ¿eh? Era buenísimo y había gente muy capaz. Y bueno, y lo que representaba Monbinic. Así que cuando me llamó César no lo dudé, dejé todo y me fui para Monbinic. ¿Pero ya habías empezado en...? Había empezado en ABAC. En ABAC. Estuve 2 semanas, 3 semanas, una cosa así. Y hablé con Pablo Sacerdote, que ahora está con los hermanos Torres, creo. Y él me comprendió, porque sabía que yo estaba
Yo estaba muy enganchado por el conocimiento del vino y Mombini que era conocimiento de vino internacional. Aparte lo mío siempre fue muy internacional. Si bien soy argentino, estoy de aquí, pues yo nunca... Sí, que no te cierras en un me país, fui para en una mí, zona, sí, no. yo tenía mucha curiosidad por aprender lo que pasaba por todos lados. Y Mombini era esto. Así que me fui ahí. ¿Y qué tal cuando llegas ahí? Y otra vez miedo. Es que la carta De repente te recibe César, que yo le tenía y le tengo un respeto mayúsculo. Bueno. No conocía, pero lo conocí ahí, a la persona que he conocido que más sabe de vino, con la sensibilidad más grande que he visto, que es Antonio Giulidori. Cuando lo escuché hablar a Antonio, era un lujo estar ahí. Había una chica de prácticas holandesa, que ahora es mi amiga, Michelle Kam. Estaba Ramiro, el mexicano, Sí. Gente fabulosa. Maite, una chica andaluza, y Ana. Y estábamos todos... nada, fue una época muy buena, ¿no? muy buena, muy buena. No la mencioné porque en este momento era el momento que Isabel se había ido, estuvo fuera de Montminic una época. Ah, vale, cuando tú entraste, Isabel no... Exactamente. Pero luego volvió Isabel y bueno, lo hizo todo aún más grande. Qué bueno. Sí. ¿Qué estuviste más en tema servicio o estuviste más en el bar? Antes en Montminic se hacía 2 semanas en bar, ¿Vale? y 2 semanas en el rotación. restaurante. Había una rotación, lo cual estaba muy bien porque te permitía, cuando te cansabas de algo, pues te ibas para otra parte, o sea que estaba bien el sistema. Y no había metre en ese entonces, Vale. porque antes había 2 mesas, no sé si lo llegaste a ver tú. Yo no llegué a verlo. Vale. Entonces la logística del restaurante no daba como para que haya un metre para toda la sala, sino que cada uno se sea responsable de las dos. Sí, exacto. Tú tienes un cuadrito aquí y vas por aquí, y éramos todos sommeliers. Muy bien. Y bueno, al final es retroalimentación, ¿no? sí, Curiosidad. de los compañeros, y como te lo dije alguna vez, de los clientes. Montminic tenía esto, que los clientes que iban a Montminic sabían mucho más que uno, y eso era una responsabilidad muy grande, porque había que estar a la altura. Y Sergi Ferrer-Salat, que es un apasionado y una persona súper exigente, así que había que estar muy preparado día a día. ¿Tú llegaste a vivir la época esta de tema exámenes y tal o no? No, cuando yo llegué no. Estaba muy bien. Estaba muy bien, muy encantado vivirla. Pues sí. Pero bueno, igualmente yo creo que la presión de todo lo que estábamos ahí dentro, individual, era en tema conocimiento, me refiero, ¿eh? O sea que yo creo que... A nivel personal, que sí, querías, sí, ¿no? Ya todos estábamos muy... Ves que la carta que había Sí. te daba pie a tener que estar al día. Sí, Qué bueno. tal cual. Entonces, acaba la época de Montminic. Bueno, en realidad, estaba en la época de Montminic, encontré lo que fue mi segundo gran amor dentro del mundo del vino, que fue el WCT, el Wine Set. Aquí lo conocéis. Sí, nos lo pagaron, y mientras estaba en Montminic fui a estudiar, y me dio toda la respuesta y toda la estructura que yo buscaba, que me faltaba, y fue como, wow, es esto. Es un approach diferente, británico, donde te da las herramientas de manera estructurada y te dicen esto es así, por esto y por esto y por esto, y yo me di cuenta que era esto lo que a mí me... Lo que faltaba para cuadrarte, sí, ¿no? Lo que yo necesitaba para entender, porque de otra manera, claro, era como... Yo veía que cada uno tenía su interpretación del mundo del vino, Es verdad. lo cual es fantástico, ¿sí? Pero si no tienes una estructura, yo iba muy liado, yo no me enteraba mucho. Entonces, sí, muchas veces es como, ¿no? Ponerte con el atlas sí. y te pones a mirar y dices, vale, pero
por dónde empiezo, ¿no? Claro. O vas por una zona concreta porque ese día, o vas a abrir algo y dices, ostras, ¿no? Claro. Yo me Pero preguntaba, esto sí que te... ¿cómo aprendo? Yo me preguntaba esto, ¿cómo se aprende del vino? ¿Qué es saber de vino? Ahí está. Además, ¿qué es saber de vino? Porque, por ejemplo, en Monbini, Antonio era una persona que tenía un conocimiento de productores, la parcela que mira al sur, la añada. Ahí nos reíamos de una anécdota que siempre contaban, ¿no? Con Antonio Bollero y todo esto, que era que matizaba tanto que hasta una vez, en plan, ¿no? Pues salía una foto, en Monbinic salían las fotos, y salía la foto de un perro, ¿no? Y decía, no, pues aquí está con el... Sabía el nombre del perro. Sabía el nombre del... Sabía todo. Sabía la fecha de muchos vinos. Yo lo he escuchado esto, no me lo han contado. Qué bueno. La fecha cuando comenzaba la vendimia, cuando habían terminado, cuando yo... Y luego hablaba con otra persona que no hablaba de esto, pero hablaba de otras cosas y tú te dabas cuenta que era conocimiento. Entonces yo me preguntaba, vale, ¿qué es saber de vino? Claro. O sea, el vino... Y bueno, y esto es precisamente lo que engancha, que es tan amplio, que hay personas que se pueden enamorar o se pueden enganchar de vino por esto, por la historia que hay detrás de la botella, que es preciosa, ¿no? Y Antonio iba por ahí. Y otros se pueden ver atraídos por la estructura, por el conocimiento que hay, cuál es la base química que hace esto, qué pasa con la microbiología que hay dentro de... Bueno, hay un montón de cosas que... Súper amplio. Sí, y yo cuando toqué WCT, pues a mí era lo que me llenaba, ¿no? Digamos, ¿no? Y lo usaba muchísimo y me daba mucha seguridad a la hora de afrontar un cliente, porque yo era muy... Naturalmente, antes de conocer a WCT, era muy empatía con el cliente, entender que venía a buscar el cliente y darle la botella que más felicidad le causara en ese momento. O sea, era como muy tac, 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 tac. Bueno, y Monbini era una escuela impresionante con esto, porque cuando no estabas atendiendo en el restaurante, era continuamente gente viniendo en el bar y de todas partes del mundo. Y te encuentras claro, coges una práctica tremenda ahí. Y entonces te encuentras el One-Set, ¿no? Sí, One-Set, sí. Y a partir de aquí, ¿qué empiezas? ¿En nivel 1 o te vas directo al 3 o cómo lo haces? En este entonces, por estar en Monbini, había una cosa así, entrábamos directamente en el 3. Vale. Así que hicimos directamente el 3 y terminé esto creí, ahora sé un poquito. Pero no, o sea... luego terminé en Monbini. Siempre está la sensación esta, Siempre, ¿no? sí. Hay que creer que sabe algo, está muy lejos del conocimiento. Puede hacer algo interesante. Claro, tú llegas al 3 y dices, bueno, ahora en teoría ya sé algo, ¿no? Y te das cuenta de que de que te falta, ¿no? Tenía más seguridad, que es lo que te da esto, que yo no tenía hasta ese momento. Seguridad a la hora de afrontar un cliente, una situación, una cata, lo que sea. Pues esto yo sabía que entendía las cosas porque eran, ¿no? A partir de aquí. Pero claro, esto abre otra puerta de conocimiento. Pues has hecho el nivel 3, pero que sepas hay un 4. Y nada, y ahí me puse... Fue en una época que dejé Monbini, me puse como freelance, empecé a hacer catas, seguí trabajando en Monbini, nunca me desconecté de Monbini. Empecé a dar clases en una escuela, tuve la suerte de representar a mi país por todo el mundo. Eso es muy bueno también. Sí, la verdad que me fue devolviendo, el vino me fue... Pero todo esto, a partir de aquí empecé, pero ¿tú cómo lo gestionaste? ¿O todo esto te vino? Porque, bueno, aquí te estoy hablando de manera súper resumida, pero hubo un montón de sufrimiento y un montón de momentos de inseguridades. Claro. Yo, en realidad, ¿cómo empezó? A mí me llamó una empresa de Madrid que hacía catas, organizaba catas en un hotel.
Hotel Raval, Barceló Raval. O sea que esto, una empresa de Madrid Que daba decide aquí. en toda España. Vale. Sí. Y yo era su corresponsal aquí en Cataluña. Vale. ¿Sí? Tenía un lugar fijo que era el Hotel Raval, Sí. pero luego salían eventos por el Penedès, por todas partes. Y yo en realidad era lo que quería ir. Yo siempre tuve mucho miedo a hablar en público, pero me ponía muy, muy nervioso. Me sigo poniendo, ¿eh? Entonces lo que hay que trabajar son las debilidades, Claro. no las fortalezas. Claro. Entonces, vale, pues tengo que empezar Tengo que hacerlo. Hombre, tengo que enfrentarlo. Y el primer día, como Buah, no te imaginas lo ¿te mal acuerdas? que... ¿eh? ¿Dónde Sí, fue? sí, que fue en Barcelona Raval y era un grupo de 15 personas. Imagínate, ahí pues, ponte ahí a hablar delante de ellos, pero bueno, lo hice, la gente fue contenta, te pega un subidón de adrenalina increíble. ¿Ellos te gestionaban el tema del vino? ¿Tú ya te...? En ese momento sí, luego yo fui... Vale. Yo no es muy importante cuando hablas de algo, pues saber el material. Claro. Muy importante para tener seguridad. Y me enviaban vinos que yo no entendía o que yo no entendía la lógica de la cata, siete vinos, porque eran cenas maridajes. Vale. Entonces con el tiempo yo me fui haciendo como fuerte y le dije, oye, dejarme por lo menos seleccionar los estilos de vino porque aquí no entiendo mucho. Claro, para hacerlo bien, ¿no? Claro, fuimos cogiendo confianza el uno con el otro, con esta empresa y bueno, y fue una relación que todavía hoy sigue. Bueno, no ahora con el COVID, pero que trabajamos mucho tiempo. Qué ahí. bueno. Sí. Y aprendí un montón, me ayudó a vencer el miedo al público, a hablar, a aprender a manejar los tiempos, a explicar, que se aprende un montón explicando, sí. Y entonces, haces esto y viene lo de... Luego, bueno, y ahí me empezó a salir... tuve suerte, me contactaron otra vez de una escuela de Barcelona para dar clases de doble city que había estudiado. Lo tenías reciente, ¿no? Digamos. Lo tenía lo tenía fresco y... Pero aquí estamos aún en el nivel 3. No, yo daba del nivel 1 y del nivel 2. Pero me refiero, tú en ese momento... Yo estaba en nivel el 3. Nivel 3. Sí. Vale, y ya empiezas a dar formación por un lado en Exactamente. el hotel. Empecé a... vendía vinos por otra parte. Empecé a hacer de todo. Bueno, como todo autónomo, ¿no? Que tenemos que hacer un montón de cosas Pues sí. para salir adelante. Y la verdad que fue una etapa muy, muy bonita. Y en este momento empiezo a estudiar el nivel 4, el diploma, en Austria. Y ahí ya empiezo otra etapa. Otra etapa también, otro nivel de profundidad y de entendimiento del vino, con mucho más de enología, mucho más de viticultura. ¿En qué se centra más, digamos, ya en este bueno, momento? El diploma es vino de todo el mundo y todos los tipos y estilos que existen. O sea, fortificado, espumoso, tranquilos de todo el mundo. Y cada tipo de vino tiene un examen. Por ejemplo, examen de fortificados, examen de espumosos, exámenes de vinos de todo el mundo. Y fue una experiencia increíble. ¿Cuánto tiempo estuviste tiempo? Lo hice relativamente rápido. ¿Ah, sí? Sí, fue un año y medio, 2 años, una cosa así. O sea que solo el diploma ya te representa en esta temporada. Sí, se puede hacer mucho más, casi que lo normal. No sé. Sí, pero sí, en un año y medio, 2 años ya lo puedes tener. Sí, y luego el tiempo es muy autogestión. O sea, tú puedes tomártelo con calma, ir tranquilo, pero yo no me lo podía tomar con mucha calma porque se hace más caro. Porque a medida que vas retrasando, pues tienes que volver a pagar tasas de exámenes, tienes que pagar viaje a Austria, hoteles a Austria. Bueno, entonces, mientras más... Yo me lo tomé así. Claro. O sea, ¿Y cómo lo hacías a nivel de gestión para estudio? ¿Cómo te lo montabas? Cuando tenía que viajar, en ese entonces viajaba mucho, estudiaba todo el viaje en el avión y en los hoteles estaba todo el tiempo estudiando.
me ayudó mucho Mombini, que tenía como carta blanca para ir a... Bueno, creo que tú has estado cuando me dejaban ir a Qatar. Sí. Así que me encerraba ahí, me servía los vinos y empezaba a probar, a estudiar y a estudiar. O sea, estudiaba casi todo el tiempo. Estaba muy metido en esto. Qué bueno. Sí, pero es la forma de empezar a ver la luz. Si no es... Bueno, tú lo sabes, ¿no? Yo creo que he compartido contigo estos momentos, ¿no? De que, oye, güey, ¿esto por dónde es? Momentos de dudas, ¿no? De dudas, ¿no? Sí, lo que decías antes, al final te encuentras muchas veces en situación de que no sabes o que no... o por dónde ir. Y Sí. muchas veces me encuentro en eso, ¿no? Ahora haciendo el nivel 2, en lo que tú dices, te ves que te dan una estructura que es buena para saber por dónde ir. Sí. Ahora a ver que si seguramente vaya al 3. Sí. Yo creo, o por lo menos en mi punto de vista, que el aprender es una combinación de teoría y de práctica. No vale si solamente hay práctica, o por lo menos irás cojo de una parte. O sea, sí, lo que pasa es esto, lo que te comentaba antes, ¿no? Yo me encuentro que por un lado el mundo del vino, lo que decías, es tan amplio que te encuentras una parte que es como muy sentimental, ¿no? Digamos, como muy filosófica, muy tal, y después otra parte que es como muy centrada en... Sí, es muy objetiva, y ahí está, y esto es lo que me hacía perder mucho a mí. ¿Cuál es la verdad? Es que ahí está. Yo siempre buscaba oye, yo quiero la verdad, pero no, es que no la he encontrado, así que lo que yo te puedo decir al respecto es que tú tienes que ir por donde tú sientas que te llena. Claro. Tú tienes que guiar por tu manera de ser, ¿no? Ahí es instinto total, sí, y por tu manera de ser. Yo, por más que quiera ser romántico o apasionado, pues que no me va mucho con aunque lo soy de alguna manera, ¿no? Pero con mis amigos. Sí, es verdad. Pero cuando trabajo me gusta ser objetivo y me gusta ser profesional. Que no se me malinterprete, no digo que lo otro no sea. Si ya te digo, si es perfecto. Pero yo quiero entenderlo, oye, yo no te quiero, o sea, vale, yo te digo que esto es así, por esto y por esto. ¿Sí? Luego cuando yo me vaya contigo a tomar una caña, yo podré ser todo lo apasionado que quieras, pero cuando estoy trabajando, y el vino siempre me lo tomé así. Vale. No me lo tomé como una pasión, yo me lo tomé como un trabajo, era mi profesión porque ganaba dinero. Qué bueno. Entonces para ser profesional te tienes que formar y ser serio y no contar... Sí, que te lo tomaste muy en serio. Bueno, sí. Es otro tipo de pasión, ¿no? Sí. Y luego, bueno, tú lo sabes, y todos los que estamos en el mundo del vino, no, pues las pasiones también, o sea, hay que aceptar esto, ¿no? Pero el vino tiene algo que todo el tiempo te vuelve a enganchar, por alguna parte, por una cosa. Todo el tiempo vuelves a empezar, y vuelves a empezar, y vuelves a empezar. Y no tiene fin. Yo hace 10 años que estoy en esto y estoy recién empezando. Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Entonces, nos hemos quedado en Austria. Vale. Para rebobinar un poco. Vale. Entonces, te encuentras que te estás preparando. Sí. Y a partir de aquí, ¿qué? Empiezo con muchos miedos otra vez y muchas inseguridades, afrontar los exámenes, que eran en inglés y escribiendo a mano. Resulta que, como te dije, es un tipo test, ¿no? Que tienes que redactar siete hojas, folio de esto de las dos caras. Explicarlo bien. Que te entiendan. ¿Y qué pasa? Y te digo lo mismo que lo que te dije del francés. Vale, sí, tú hablas inglés, ¿no? Pero ves tú explicar ahí las moléculas del átomo, cómo se engancha, o sea, en inglés. Yo tenía mucho miedo. Y luego que mi letra no me la entiendo yo. Y claro, tuve que trabajar mucho en la letra, en que se entienda, bla, bla, bla.
Y empecé a afrontar los exámenes todo y empecé a probar. Y empecé a probar y aprobé todo a la primera vez que me presentaba. Y llegó el último examen, que es el más largo, que es el vinos del mundo. Y nada, estuve 3 meses, creo que estuve 3 meses encerrado en casa junto con una chica, Irene, que trabaja en Torres. Pero porque ella también estaba haciendo... ella estaba estudiando en Grecia, pero claro, el temario es el mismo. Así que estábamos... ¿tú puedes elegir el destino o cómo? Tú puedes estudiar en cualquier... O sea, esta formación es británica, ¿no? Pero luego hay un montón de escuelas en el mundo que son como filiales y que dan esta formación. Vale. Tú puedes elegir en la que quieras. Hay otras que son mejores y peor... Bueno, no peores, pero son diferentes. Y la más reputada... incluso en la actualidad es la de Austria. Vale, por esto elegiste... Sí, por eso fui a Austria. Son todos Master of Wine de profesores y es como un retiro intelectual, porque vas 15 días, tenías que ir 3 veces, 15 días encerrado en el medio del campo en Burgenland. Y solo hace que hablar de vino, estudiar vinos, catar vinos y 15 días de sí, que un rollo budista, una cosa... De retiro total. Retiro total de aprendizaje. ¿Y cómo recuerdas aquello? Que a nivel de profesorado, todo esto... Yo todas las etapas de aprendizaje que he tenido en mi vida, tanto lo de sommelier como... el nivel 3 aquí en Barcelona o el diploma en Austria fueron las mejores etapas de mi vida. Razón por la cual me ha seguido alimentando mis ganas de aprender. Y es donde mejor me lo he pasado aprendiendo. Es un viaje intelectual muy bonito y donde tocan muchísimos campos, ¿no? Geografía, tienen que saber... factores culturales incluso de todo el mundo, los idiomas, cuando estudias Alemania es en alemán, cuando estudias en francés es en francés. Bueno, eso a mí me gustaba mucho. Qué bueno. Me gusta mucho. ¿Y en ese momento estás con esto y a nivel laboral qué estás haciendo? Seguía con todo esto que te había dicho, ¿no? Seguías con esto. Estaba viajando mucho en este momento con Argentina. Estaba dando clases y bueno, ahí te conocí a ti. Sí. Ahí yendo a Monbinic, asesorando. Por otra parte, empecé a hacer carta de vinos a una gran empresa. ¿Y cómo, por ejemplo, Argentina, cómo te llega esto? Como todo, al final contactos y oye, necesito alguien de vinos y pues yo conozco a alguien ¿Y tú representabas al país? Al país. Sí, o sea, eran ferias de vinos, ferias de turismo internacional y Argentina se vende a nivel turístico como un país gastronómico y vinícola, ¿no? Y entonces tenía que haber alguien que hablaba de los vinos y ese era yo. Luego había un montón de chefs también que hablaban de la gastronomía y también de los mejores trabajos que he tenido. Sí, estuviste mucho tiempo con ellos. Sigo con ellos, pero claro, con todo esto de los eventos y del COVID no hay eventos. Pero... ¿Y qué haces cuando llegas allá? ¿Que es un stand? Es un stand, Fitur, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Aquí también hay una en Barcelona que es en noviembre, pero que no me acuerdo el nombre. Luego iba a Brasil, a Colombia, Berlín, París, Rimini, Londres, hay un par más que no me acuerdo. Entonces vas ahí, son todos stands de países institucionales, y hay una barra y hay una sala de conferencias y yo tenía que dar con lo que a mí me gustaba hablar, ¿no? Por eso digo que todo está muy bien. Connecting points, como dice Steve Jobs. Es verdad, ¿por qué digo eso? ¿Por qué hago esto? O sea, claro, mi meta no era hacer cata toda mi vida, pero yo sabía que te iba a ayudar me estaba sirviendo para otros, para donde yo quería ir. Siempre estaba mirando como 10 años adelante, pero para llegar ahí tienes que hacer muchas cosas hoy. Claro.
¿no? que te van a llevar. Entonces todo servía. Y cuando subías, que hablabas del país de Argentina, Yo, ¿cómo, claro, cómo representas tu país? claro, yo hablaba de ¿no? Tenía ahí un PowerPoint hecho. ¿Lo montabas tú? Sí, lo montaba yo, Muy bien. con todas las regiones. Y yo, bueno, pues es el norte, y en el norte hay vino por esto, y por esto, por esto, y ahí está estas uvas, estos vinos, esto es la Patagonia, pasa esto, bla, 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 bla. Mendoza, pues tenemos esto, y la gente, oh, interesante. Hacías un repaso. Un repaso, y luego catábamos, y tenía que comprar vino en todo, o sea, era un trabajo precioso. ¿Sí? Yo tenía que seleccionar los vinos y comprar los vinos en todos estos países. O sea, que uno de contacto increíble porque tenía que contactar con... Y cuando eres el comprador, te tratan bien. O sea, así que tenía que comprar por todas partes. ¿Y cómo ves Argentina a nivel vinícola ahora mismo? Hay un problema, ¿no? Bueno, los problemas sociales y económicos en Argentina van a ser siempre un problema. No, a nivel de sequía, todo esto está... Sí, hay bueno, de hecho, en la parte de vinícola de Argentina, si no fuese por los canales que hay hechos, no sería posible ninguna vegetación, porque es extremadamente seco. O sea que sí, esto fue siempre un problema, ¿no? Sí, ¿no? Hay un sistema de regación ahí. Bueno, no sé, hay movimientos muy interesantes en Argentina de revalorizar variedades autóctonas que hay, que está muy bien y que se está produciendo internamente, pero esto es muy difícil que llegue a los mercados internacionales por temas de volúmenes de producción, ¿no? Generalmente Claro. o sea, lo que nos llega aquí son lo de siempre, ¿no? Malbec, Torrontés, ahora Patagonia está haciendo las cosas muy bien con Pinot Noirs, con algunas Merlots, aquí en Río Negro, Neuquén. Así que sí, país excitante. Va por bien. Pero siempre he intentado ser objetivo y que mi corazón no... No, es que es así al final, ¿no? Sí. Es lo que decimos, un trabajo y es lo que hay, ¿no? Sí. Entonces, a partir de aquí, hemos repasado ya el tema de Argentina, hemos repasado el diploma. El diploma, entonces, entiendo que Hice va bien. el último examen y fue bien también. Vale. O sea que bien. ¿Y entonces qué? Luego terminé el diploma y estaba un poquito agobiado con el tema autónomo y había invertido mucho dinero en el diploma. Entonces digo, pues ahora quiero empezar a tener una estabilidad, ¿no? Así que empiezo a buscar trabajo y empiezo a mirar hacia Asia, porque veía que el mundo del vino se movía a otra velocidad ahí. Así que empiezo a tirar currículum por aquí y me llamaron de una empresa en Vietnam. Así que hice una entrevista con ella. En principio era para un trabajo como de asesor, primeramente. Y hice la entrevista de esta manera. Me dijo, mira, si te parece, nosotros te pagamos el billete, ven para aquí, ve el país, a ver si... Porque me preguntaron, ¿has estado tú alguna vez en Asia? Y digo, pues vente, no, mira a ver cómo está. Ven a ver lo que es esto. Es una empresa francesa. Así que cogí el primer avión, casi a los 2 días estaba en Vietnam. Y la verdad que tuve un recibimiento muy bueno porque eran todos chicos franceses de nuestra edad, con ganas de aprender y con ganas de... Claro, estaban llegando también en ese país. Entonces ahí está... Una bienvenida buena. Sí, hay esta conexión, ¿no? Instantánea, ¿no? De vos estás en el mismo barco que yo. O estamos todos en el mismo barco. Entonces hubo una conexión muy buena, me sentí súper bien. La entrevista con la gente, eran todos franceses. Pues fue súper bien. Así que me dijeron, bueno, tienes que
¿quieres venirte? Así que me volví para aquí, me pasaron una propuesta al mes que... Importante. Bueno, vale, pues esto es más o menos lo que estaba buscando. Además, la propuesta no era para asesor, era para desarrollar WCT en Vietnam. Hostia. La Wineset, digamos. Para... ¿Pero eso cambió después de estar allá? ¿O cómo? Seguro, sí. Yo supongo que habrán visto el perfil o lo que sea, claro. Y me dijeron, oye, pues la oferta final que me enviaron era para director de escuela. Tenían diferentes filiales. Vuelvo atrás. Esto era una empresa que importa vinos desde todo el mundo y lo distribuye en Vietnam. Tiene además 16 tiendas en todo el país. Vale. Es la empresa de vinos más grande de Vietnam, ¿no? Es como la vila-viniteca de ahí, para que hagamos una idea. Además, estaban, hacía muy poco tiempo, dando clases de Wineset. Entonces necesitaban a alguien que le ponga un poquito más de fuerza y que dé el nivel 3, porque hasta ese momento hacían venir a un profesor de Inglaterra o de Francia para dar los puntuales. Entonces yo le cubría esto, pues podía dar las clases, podía estar en el país y dar el nivel 3, que para dar el nivel 3 tiene que tener el nivel 4. Claro. Entonces era el trabajo de mi vida. Así que dije que sí. Y nada, me fui por ahí. Y todo iba súper bien, me iba adaptando, el país me encantaba. No sé si has estado por ahí. No estoy. Vale, pues se come muy bien, la comida es fabulosa, la gente no sé, a mí me gustaba mucho. ¿No? Sí, encantado. Estaba lejos de casa. Claro. Sí, pero todo iba fluyendo. Hasta que llegó nuestro amigo COVID, que nada, o por lo menos puso un stand-by. Vale. Los planes, mi mujer había quedado aquí, así que decidí que era un momento de estar con la familia y me vine para aquí y todavía no se puede viajar, así que nada, estoy en contacto con ellos, pero está parado todo. Pero está parado todo, sí. Claro, es que esto... Está, sí. Hostia. ¿Y ahora entonces en qué estás? En la actualidad estoy aprendiendo a escribir, estoy colaborando con un par de gente que escribe artículos y demás, así que estoy en mi etapa de... ¿Alguna revista o alguna...? Sí, publicaciones y demás, así que estoy en esa etapa, en la difícil tarea de escribir, que es muy complicado. O sea, siempre te vas... o por lo menos me ha tocado ir enfrentando cosas que no domino. Claro, ya tienes cubierto el tema del vino, por ahora vamos a... Escribir de vino, estoy escribiendo de vino. Sí, pero me refiero que al final ya tienes cubierta esta parte, vamos a la otra. Sí, trabajar las debilidades. Claro, lo que hablábamos antes. Yo creo que para aprender o para ser un buen profesional, pues hay que ir trabajando, ¿no? en los puntos que hay para mejorar, ¿no? Pues sí. Así que eso es un poquito... Pues ha sido un placer. ¿Sí? ¿Lo hemos pasado bien? Muy bien. Sí. Bueno, era lo que buscábamos. Bueno. Un placer muy grande, Ricardo, estar aquí contigo. Pues para mí ha sido un... Y siempre acabamos, lo que creo que ya has descrito, pero acabamos preguntando qué representa el vino, ¿no? Para ti. La verdad que se puede resumir a que el vino representa todo. Para mí he dejado de lado muchas cosas y la gente que me conoce lo sabe, inclusive tú. He apostado muy fuerte porque me ha atrapado muchísimo y como te decía antes, es algo que me vuelve a conquistar es un amor que me vuelve a reconquistar y me vuelve a llamar y estaré siempre a su lado, o estará siempre a mi lado. Espero que así sea. Qué bien.
Pues un placer muy grande, Ricardo, de verdad. Un gusto. Una máquina, tío. Quería decir algo, pero me... Joder, pero no te dejes, me has distraído. ¿Ves? Siempre que... Está grabando. Venga, di algo. Te quería agradecer, y esto es súper honesto, creo que te lo he dicho, pero te lo quiero volver a decir, y es algo que nunca voy a olvidar. En las veces que he vuelto yo a trabajar a Montbini de forma extra y tú estabas ahí ya fijo y que todo el mundo te tenía cariño, estabas muy bien posicionado, yo sentí un gran respeto de tu parte hacia mí, y eso, que sepas que no todo el mundo lo tiene, y ese es el camino, el intentar ser buena gente y respetar a la otra gente. Y tú respetaste mi trayectoria y te ganaste mi respeto, y yo te respeté mucho y te tengo un gran cariño por eso. Qué bien. Muchas gracias. No, es ¿Quedó mal, dices tú? No, pero es verdad, ¿eh? Muchas gracias, tío. Bueno, es que al final yo creo que es así, ¿no? Bueno, lo que hablábamos antes, no ganas nada No, que es que no. creyéndote algo, no ganas nada No ganas nada, no, si es que aparte teniendo que... un